NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Vamos a ver lo más que podemos abarcar en la jornada de este día, en compañía como siempre de Fernando Marte. Buen día, Fernando. Buen día, Nelson. Buenos días a los amigos que nos sintonizan en este su programa Geopolítica, esperando llenar su cometido. Así es, recuerden que además estamos con el tiempo, en el audio, en tiempo real, que esa es lo que quiero decir, en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. ¿Cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy, Fernando? Hay un tiempo seco. Sí, todo soleado. Un tiempo seco, no hay mucho en el ambiente. Incluso el reporte de meteorología para este día es tan pequeño que prácticamente no dice nada. Que prevalece un tiempo seco. Y hay dos o tres cositas más. Sí, pero hay que decirlo porque las condiciones del tiempo son como los juegos de pelota. Son impredecibles. Sí. Son impredecibles. Vamos a ver qué dice entonces de meteorología. Por de pronto está la ¿cómo se llama? Está el caluroso, extrañamente, porque estamos ya prácticamente en diciembre. Dice meteorología que el tiempo estará mayormente Está muy caluroso. dominado por condiciones meteorológicas estables, acumulados de precipitación de baja cuantía, o sea, nada. Y las lluvias que pudieran ocurrir serán en forma de chubascos aislados sobre poblaciones que están en el noreste, en la cordillera central y en la zona fronteriza. Prevé que las temperaturas serán agradables en horas de la madrugada y van subiendo en el día hasta tornarse calurosas, con una máxima entre 31 y 32 grados centígrados y la mínima entre 21 y 22, como dijimos, en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. Según el mapa que vimos ahí, el mapa meteorológico, lo que plantea es falta ya de lluvia a nivel generalizado. Así que no hay, aunque, como decimos, el día más claro llueve. Por eso es que las condiciones del tiempo siempre tienen que desdibujarse tal y como están. Sí. Porque para que la gente, si cambia todo, digo, por meteorología, por lo menos vaticinó que no, y mira cómo pasó. Y mira cómo pasó. Bueno, otro aspecto del tiempo, ya en este más dramático y más generalizado, porque tiene que ver con todo el mundo, es el caso del cambio climático. Unas 20 agencias de los Estados Unidos que trabajan, del gobierno de los Estados Unidos, que trabajan en el seguimiento a esta situación del cambio climático, emitieron un informe avalado por unos 250, 300 científicos. O sea, no estamos hablando de venduteros y ni siquiera de periodistas, para no caer a un plano tan de la escala más baja como un vendutero o un carretillero. Estamos hablando de científicos y estamos hablando a un nivel tan elevado, más de unos 300 científicos que dan cuenta de los efectos devastadores que está teniendo el cambio climático sobre eso mismo, el clima, la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que el presidente Donald Trump los desmintió. No, eso no es verdad. Esas son teorías. Y dice, mi nivel de inteligencia me permite asumir de que eso no es verdad. Y justamente el nivel de inteligencia de Donald Trump es tan bajo que no le permite asimilar
lo dramático es el cambio climático. Entonces, como él no tiene como esos niveles de conocimiento son tan limitados, él no entiende que estamos hablando de una situación real, dramática, que tiene efectos importantes sobre la vida de todos los que habitamos el planeta, incluyendo lamentablemente a Donald Trump. Qué lástima. Porque una persona que tiene la responsabilidad de, por lo menos, decir, vamos a estudiar este informe, vamos a tener en cuenta las recomendaciones. Él pudiera incluso decir, yo creo que yo puedo tener la percepción de que no es tan grave lo que está ocurriendo, pero vamos a estudiar esto. No, él lo descalifica inmediatamente y apelando a un asunto del nivel de inteligencia de Donald Trump. Oye, está demostrado, también, escúchame Fernando, en otro escenario, unos 75 o 80 psicólogos y psiquiatras de los más importantes de los Estados Unidos, cuando hablamos de la Academia de Psiquiatría y Psicología de los Estados Unidos, no estamos hablando de Siembra Yuca, establecieron que el nivel de inteligencia de Donald Trump está, la capacidad cognitiva de Donald Trump está en el nivel de un muchacho de 6º grado. O sea, que es un tipo, es el presidente de los Estados Unidos, es una persona que tiene unos niveles limitados de comunicación, niveles de conocimiento y de asimilar, que son muy limitados. Mira, es una lástima que la naturaleza no pueda reaccionar con la rapidez que uno intenta que reaccione para que le demuestre a Donald Trump que estas cosas verdaderamente representan un peligro para el mundo. Y yo lo que entiendo es que el presidente norteamericano no se quiere desdecir. Desde que inició su presidencia dijo que lo del cambio climático era pura teoría, sí, y que no se iba a invertir las cantidades cuantiosas de recursos que invertía los Estados Unidos en algo que no se había demostrado. Ciertamente, si se ha buscado un nivel científico para hacer los estudios pertinentes, y este nivel científico te demuestra que hay peligros reales, lo que se debe hacer es ponerle atención para que después evitemos males peores. Ahora bien, tú hablas del nivel cognitivo de Donald Trump. Ese mismo nivel cognitivo, un poquito más bajo, lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, lo tenía Hugo Chávez, también estudiado. Sí, ese mismo nivel cognitivo que tú... No, pero sí. ahí, sí, te voy a hacer una... Y es verdad que tenía un IQ, como lo definen los norteamericanos, un IQ, que es el nivel de inteligencia. Vamos a decir que no lo tenía, no era tan elevado, pero tenía algo, y era un nivel de asimilación que no se compara con el nivel de asimilación del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre con el presidente de los Estados Unidos? Tiene un IQ muy bajo, tiene unos niveles de asimilación también bajos, pero tiene unos niveles de arrogancia muy elevados y tiene una configuración dictatorial también muy elevada. Entonces eso es devastador. Cuando tú sabes que no sabes, cuando tú no sabes, pero no admite que no sabes y quiere imponer tu ignorancia sobre los que saben, eso se jodió. Claro. Ahí no hay nada que buscar. Pero también tú tienes que preguntarte, ¿este fue el presidente que los Estados Unidos escogió? Claro. Este fue el presidente que los Estados Unidos consideró que podía ser la respuesta a una serie de males que afronta esa sociedad norteamericana. Ahora,
Donald Trump, independientemente de lo que nosotros creamos, de cómo nos caiga o no, a mí particularmente no es santo de mi devoción. Donald Trump, yo no estoy tan seguro de que tenga un IQ tan bajo. Yo no estoy tan seguro de eso. Está medido. Y bueno, aquí yo tendría que entonces extrapolar la necedad de Donald Trump hacia mí. Está medido. Y te estoy diciendo que estoy analizando a una gente que no es santo de mi devoción. Mira, las propias elecciones de los Estados Unidos demuestran que Donald Trump no es un tipo a tomar en cuenta, es un tipo peligroso a la hora de... Porque es un audaz. Por eso mismo. Es audaz. Entonces No la audacia no entra en cabezas vacías. Oye, la audacia no es inteligencia. No, pero no entra en cabezas huecas, Nelson. El audaz es un tipo que sabe aplicar. El audaz es un tipo que sabe medir hacia dónde tiene que ir. Y mira, Donald Trump. Oh, pero ven acá, pero la inteligencia animal es así. eh, O tú me vas a decir que una cabra en un acantilado no sabe hacia dónde no debe ir. yo lo que te puedo decir es, Y tiene inteligencia la cabra. No, tiene audacia. Donald Trump es un tipo que te sabe crear situaciones y sabe sacarle provecho a esas situaciones. Donald Trump es un tipo que cuando un tema a los Estados Unidos le interesa, él lo explota a su favor. Sí. Y eso no es de una persona que esté totalmente hueco. A mí no me gusta su forma de ser. No, es que te A mí, yo considero que los Estados Unidos cometieron un error con Donald Trump ahora. Gústenos o no. En esto tenemos que hacer un análisis objetivo. Donald Trump ha sabido sacarle provecho a situaciones que para los Estados Unidos son nodales. Por ejemplo, ha reducido el desempleo en su administración. Sus políticas no han tenido ese impacto. Esas políticas estaban armadas ya. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Bueno, él tuvo la virtud de no desestabilizar eso y dejarlo que corriera. Incluso tomar algunas medidas, como fue propiciar que el Congreso le aprobara la reforma, el parche fiscal, porque tampoco es una reforma, pero ha tenido alguna incidencia en unas políticas que ya venían caminando y que iban a comenzar a madurar, y comenzaron a madurar justo en el inicio del periodo del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump lo que tiene son, ahora el 20 de enero va a cumplir 2 años. Sí, pero Donald Las Trump políticas fundamentales de un país no maduran en 2 años. no maduran en 2 años, pero esas políticas que se trazaron en la administración de Obama, él le ha sabido sacar provecho y a él es que se le atribuye, Sí. independientemente Claro que sí. de todo. Entonces, Donald Trump es un tipo peligroso. ¿Por qué? Porque él a todo quiere ponerle su impronta personal. Y todo lo politiza. Sí. Entonces, todo lo quiere poner su impronta personal. Y lo que él piensa, lo que él consideraba muy por encima de lo que al Estado o a la nación le conviene o le favorece. Eso es así. El tipo es un audaz, eso digo. Una persona que ha tenido la habilidad de crear una fortuna altísima y de haber ganado la presidencia de los Estados Unidos. Eso no es, o sea, no es que sea tampoco un oligofrénico, no es que sea un idiota. Y de haber revertido una situación que a todas luces le va a ser adversa, como las elecciones del Congreso estadounidense, las elecciones de medio término en Estados Unidos. Esas elecciones, independientemente de que a él no le haya ido favorablemente, totalmente bien, no le fueron tan mal. No. Él empató. Claro. Él empató. Él pudo haber tenido un desempeño, el Partido Republicano hubiera podido tener un desempeño catastrófico.
Pero él ayudó también, porque él Se metió es ahí. carismático, un tipo que es carismático, no se puede tampoco tirar por el piso a una figura que ganó la presidencia de los Estados Unidos, que tiene una fortuna de más de 10 mil millones de dólares, que ha demostrado que tiene mucha audacia, es muy hábil en todos los sentidos, entonces no se puede, incluso tampoco se puede descartar que gane la reelección. Es que casi seguro de que puede ganar. No se puede descartar, yo no lo digo tan seguro, pero no se puede descartar. Hablando de empleo y de salario, en este caso del salario, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha emitido un informe que da cuenta de que el salario a nivel mundial, y vamos a traerlo a la República Dominicana, el salario a nivel mundial en el último año no ha tenido incremento, más bien se ha estancado en algunos puntos, en algunos lugares ha disminuido, lo cual no es favorable para los trabajadores cuyo esfuerzo permanente es hacia la mejoría del salario, y en este caso las políticas que se han adoptado no han ido en consonancia con lo que son las expectativas de los trabajadores en un mejor salario, un salario cada vez más competitivo, y un salario que cada vez se acerque más a cubrir las necesidades diarias de la masa laboral. Vamos a ver ese informe. Los aumentos salariales a nivel mundial alcanzaron en 2017 su punto más bajo desde la crisis financiera de 2008. La Organización Internacional del Trabajo anunció que el aumento mundial de los salarios reales fue de 1,8% en 2017, tras haber alcanzado un 2,4% el año anterior. La desaceleración persistió en los países desarrollados del G20 pese a la reactivación económica y la baja tasa de desempleo. La agencia de la ONU también denunció que la brecha salarial entre sexos se mantiene en un nivel inaceptable. La cifra promedio que encontramos es que las mujeres continúan cobrando un 20% menos que los hombres por un trabajo de igual valor en todo el mundo. Ryder denunció que se penaliza la maternidad de las mujeres, ya que los hombres con niños obtienen mejores retribuciones salariales que las madres. Si bien la OIT sostuvo que la brecha salarial entre sexos está presente en todo el mundo, señaló que la diferencia suele ser mayor en los puestos mejor pagos de los países con mayores ingresos. Bueno, ahí está ese reporte. En la República Dominicana, Fernando, tú sabes, recordemos que aquí, estaba hablando aquí con uno de los muchachos, con David, aquí hubo un pleito de más de un año para que aumentaran el salario mínimo. Generalmente cuando se aumenta el salario mínimo, ese presiona hacia otros niveles de salario. Pero no general, eso en el sector privado. En el sector privado. El sector público tiene 8 años que no aumenta el salario. Exactamente. Y vamos a traer a colación algo que el presidente muchas veces dijo. Yo no sé cómo puede vivir una gente con 10,000 pesos. Que lo aplique. Vamos a la pausa y venimos con ese tema también y otros que tenemos para la jornada del día de hoy. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica de este día. Hablamos de los salarios. Hablamos de los salarios, pero bueno, te decíamos al final del reporte de la OIT ahorita que aquí no se aumenta el salario en el sector, de manera generalizada, el sector público. Hay instituciones que aumentan con alguna frecuencia, pero es una concesión de esas instituciones. Por ejemplo, en los presupuestos del Estado no se contempla un incremento salarial para nadie. Y mira, aunque el presupuesto nacional ha tenido excedentes
Creo que en lo que va de la administración siempre ha tenido algún excedente porque se han enviado. No, siempre ha habido un déficit. ¿Eh? Ha habido déficit, ha habido que recurrir al presupuesto complementario, que es una forma de... No, el presupuesto complementario es un excedente de las recaudaciones. Teóricamente. Pero es un excedente de las recaudaciones que se le distribuye se le agrega al a presupuesto. instituciones. Sí, de forma... Pero en la práctica el presupuesto siempre contempla un déficit de 1.2 o 1.3 hasta 2 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de 50.000, 60.000 millones de pesos de déficit. Sí, pero tú sabes que eso se llena con endeudamiento, con préstamos internacionales. Esa ha sido la práctica en los últimos tiempos. Pero... lo que le llaman financiamiento externo. Sí, financiamiento Para externo. confundir. Sí. Pero entonces, lo que tú te dices es, si en un momento determinado, yo creo que ahora hay un presupuesto complementario, si no me equivoco, de unos 8.000 millones de pesos. 7.000 y pico, sí. Sí, entonces, con 8.000 millones de pesos de un excedente de recaudaciones, no se puede hacer un incremento salarial. No da, ¿no? ¿Eh? General. No, bueno, un incremento. Claro, porque tú recuérdate que son porcentajes. Claro que da. No da. Son porcentajes. Para todo. Yo te- Pero pudieran aumentar Sí. hasta un nivel de salario, digamos, salario hasta el salario de 40.000 pesos. Sí, De ahí para abajo. sí, pero que... Un porcentaje de... Pero tú suponte que le aumenta un 15% a los empleados que ganan el sueldo mínimo. Yo no sé ahora mismo cuál sería la estimación final. ¿Cuál es el salario mínimo en el Estado ahora mismo? Son como 8.000 pesos, si no me equivoco, ¿no es? Porque aquí hay como 7 u 8 Sí, salarios hay mínimos. una cuarta escala de salarios. Una locura. Sí, hay una locura. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero falta voluntad también para hacer los incrementos, porque se podrán esgrimir muchísimas razones económicas para no hacer los incrementos. Pero ¿Y las razones hay una realidad. Y las razones sociales no siguen. La gente está ahorcada. Sí, bien difícil. La gente, la clase media sobre todo, tiene dificultades notorias. Y el problema, completar el problema de República Dominicana, Nelson, no sé si tú estarás de acuerdo, es que nosotros somos tan comparones y tan consumistas que nosotros queremos demostrar que estamos bien aún estando mal, Sí. porque se llenan los viernes negros. Pero, Entonces, hay una dinámica económica que hace pensar que todo va bien. los comerciantes, a propósito del Viernes Negro, dijeron que habían hecho buen negocio este año. Sí. Que se habían movido unos 4.000 a 5.000 millones de pesos en compras y todas estas cosas. Mucho que es dinero plástico porque son tarjetas de crédito, pero no importa. Hay que pagarlo. Eso es la dinámica económica. Hay que pagarlo. Es un medio de pago y hay que pagarlo. Entonces, evidentemente que la gente que tiene, o sea que nosotros que tenemos esa vocación hacia el consumismo, se evidenció ahí también con un movimiento muy importante del comercio, que yo empíricamente pensaba que había sido menor, porque realmente hubo menos taponamientos en esta ocasión que el año pasado, pero ocurre que no, que el informe que se ha dado es que las ventas fueron mayores. Y eso es una expresión máxima del consumismo. Pero mira una cosa. El tema del salario en la República Dominicana te crea unas distorsiones. Yo no sé cómo los técnicos que manejan estas estadísticas tendrían la explicación. La economía dominicana permanentemente, un crecimiento sistemático, años creciendo, y los salarios estancados. Entonces ahí no se refleja una de las variables que se encadenan en un crecimiento, en una economía dinámica, que es también la mejoría del salario. ¿Qué ocurre con eso?
evidentemente, la ley del embudo. Los empresarios y los que tienen empleomanía, los que tienen plantilla de cosas, manejan la ley del embudo. Lo ancho para ellos y lo estrecho para el resto. Solo así se explica. Porque Bueno, debería reflejarse el incremento, el crecimiento económico de todos los años, que es evidente, que aunque algunos tratan de decir que no, que eso no es cierto, que es una propaganda política, pero debería reflejarse también en una distribución. ¿Cómo se distribuye un crecimiento económico? En este caso, con el salario. claro. Esa es la vía más directa para que el salario, el crecimiento económico se refleje de manera horizontal. Un incremento todos los años del salario. Es la forma de cómo la persona, como yo, que soy un ciudadano de a pie, o como tú, que eres otro ciudadano de a pie, todos nosotros podemos tener acceso más directo al crecimiento económico. El crecimiento económico se refleja de muchas maneras. Le impacta en las personas de muchas maneras. Por ejemplo, si tú compras un celular nuevo y tú le pones más minutos a tu celular nuevo y tú hablas más, tú estás recibiendo. Sí, porque tú no vas a Tú pagar estás lo que participando. tú no tienes. Tú no vas a pagar lo que no tienes. Tú estás participando en el crecimiento económico. Pero sin ánimos de convertirme en el entrevistador, yo me pregunto, ¿el crecimiento económico no es proporcional a lo que se recauda? No, lo que se recauda debe ser proporcional, es al revés. Bueno, lo que se recauda debe ser proporcional al crecimiento Al económico. revés. Entonces, si tú tienes una economía en crecimiento y unas recaudaciones en crecimiento, tú también tienes que preguntarte cuáles son las justificaciones para que no se hagan los ajustes. No, la justificación es que la presión tributaria, o sea, la participación del Estado en ese crecimiento económico que se refleja es por vía de las recaudaciones, que no, que la presión tributaria es muy baja, o sea que lo que el Estado se crea como expectativas para recibir de la masa económica, de todo lo que es el componente económico de la República Dominicana, es apenas un 15%. Y que eso no da para pagar la deuda, los salarios, todas las obligaciones del Estado y también para incrementar. Entonces esa es una de las vías de escape para no incrementar los salarios. Mira, yo hasta lo creo, porque creo que es así. O sea, no lo creo en el sentido de que sea un argumento para negarle a la gente una mejoría de vida con respecto a su salario. Ahora, yo siempre he dicho, y con esto no quiero disgregar el tema que nos ocupa, que los gobiernos tienen que tratar de hablar la verdad a la gente sobre el presupuesto. Nosotros no podemos tener un presupuesto idílico, que es lo que distribuimos, lo que nos proporciona crecimiento, lo que nos proporciona bienestar, lo que nos proporciona esto, lo que nos proporciona lo otro. A veces la economía de un país tiene que descansar en 4 o 5 pilares. Y en República Dominicana, por ejemplo, a nivel de educación hemos avanzado algo. A nivel de salud se están construyendo las infraestructuras que se requieren. Pero hay otros renglones en los que nosotros nos hemos quedado rezagados. E independientemente de ese crecimiento, nosotros no podemos exhibir, por ejemplo, conclusiones de problemas. No hemos terminado un solo problema. Los 5 problemas fundamentales que comenzaron cuando se creó la República Dominicana
están inconclusos. Entonces, algo ha fallado. Es obvio que algo ha fallado. Pero mira, hablando del presupuesto, y lo vamos a encadenar con lo que ocurrió ayer, es el tema de los combustibles. Las organizaciones que llamaron ayer a un paro de labores en transporte, que se transfirió a otros sectores, porque hubo barrios, hubo pueblos y sectores de la capital que tuvieron cuyos comercios fueron obligados a cerrar. Pero el paro fue, en sentido general, fue parcial. Claro. Fue parcial, y yo creo que, para no ser un exagerado, no vamos a decir que fue un fracaso, pero vamos a calificarlo de parcial. De muy parcial, si cabe el término. Pero ¿cuál es el reclamo de estos que convocaron al paro de labores? Una reducción en unos niveles alarmantes de los precios de los combustibles. Pero el Estado no puede producir una reducción de los combustibles sin desestabilizar el presupuesto, porque hay unos ingresos que están contemplados a partir de los derivados del petróleo. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer el Estado? Sentarse con estos sindicatos y que lleven sus técnicos para demostrar cuál es la fórmula. Lo han dicho, pero nadie entiende cuál es la fórmula que están aplicando para la fijación de los precios que hace Industria y Comercio todas las semanas. Porque el alegato es que el gobierno ha tenido unos manejos turbios en la fijación de los precios, esquilmando a los consumidores, escondiendo la realidad de la fijación de los precios, y que ha ido acumulando unas, no ganancias, porque el Estado no tiene ganancias, pero vamos a decir Unas recaudaciones que tienen el origen del engaño al consumidor de los combustibles. Mira, y eso, el gobierno está en la obligación de establecer una política bien clara, bien definida, para justificar de que realmente no es así como dicen los sindicatos, y que lo que se ha estado aplicando se corresponde con la realidad. ¿Qué ocurre? Que nadie lo cree. Mira qué es lo que pasa también, Nelson. El gobierno fijó el presupuesto en base a un petróleo a 60,3. El petróleo hoy está 51,8. El gobierno tiene 8,20, 8,50 a su favor. Pero llegó a 81 también. Sí, llegó a 81 en este año. Sí. Llegó a 81. No lo recuerdo, pero está bien, llegó a 81. Podríamos decir que compensa. Ahora, tiene mucho tiempo. Muy por debajo de lo que se calculó el presupuesto. Y la perspectiva son de que... Y el problema yo creo, más que todo, yo no estoy tan de acuerdo con los sindicalistas en una modificación de la ley, pero también yo creo que el problema más que todo es una sincerización de la ley, porque probablemente la ecuación no sea una ecuación correcta a la hora de fijar los precios de los hidrocarburos, y la gente lo que esté es reclamando un precio justo a la hora de comprarlos. El gobierno a veces se ha quedado para sus recaudaciones con cifras como esas, pero tú te imaginas que tú hoy en día no le rebajes un 8%, si tomamos en cuenta que tú dices que tú vas a 81, pero tú le rebajas un 5%. Un 5% al precio actual de los hidrocarburos son como 12 pesos. Sí. El gobierno, ni por dar un golpe de impacto, ni por dar un golpe de efecto, Ni por populismo. lo ha hecho. Pero tú sabes por qué que la gente se incomoda. Porque a veces
la irritación social lo provocan los propios gobiernos. Porque si un gobierno está ahí, ¿verdad? El precio del petróleo, el precio del barril del petróleo puede estar a 150, a 115, y te congelan los precios cuando es un tiempo electoral. Sí. Entonces, te están demostrando que se puede. Sí, se ve que hay un uso Político. un uso ventajista Sí. de una situación que puede ser real, pero el manejo hace que la gente se irrite, como tú dices. Sí. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este día. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica ya en la recta final, Fernando. Ayer el aspirante presidencial, se puede decir, a Luis Abinader, Ujú. del Partido Revolucionario Moderno, advirtió a los legisladores de ese partido que todos los que participen en la aprobación de una Posible modificación constitucional. posible modificación constitucional pueden darse por Expulsados. separados del PRM. ¿Tú le ves algún impacto a eso? Ninguno. ¿Por qué no? Ninguno. ¿No le hacen caso? Lo primero es que los legisladores que están ahí, ninguno están seguros de que puedan repetir. Esos legisladores están buscando una oportunidad, como dirían en los barrios, están gardeando una oportunidad A ver para si- salirse, A ver si pican algo. sí, para salirse con los de ellos. Y la reelección en este caso siempre es una oportunidad para que lleguen unos pesitos al bolsillo. No es verdad que por convicción, ningún legislador se va a atrever a levantar su mano por una modificación constitucional. ¿Tú crees que no? Pero ven acá, Nelson, no somos locos. Pero la convicción es una condición, una virtud humana. Sí, la convicción, pero también en el República Dominicana la convicción se crea. No se tiene, se crea. Oh. Entonces, eso todos lo sabemos. Ahora me va a decir a mí que se le va a enternecer el corazón a muchos. Ay, sí, el presidente está trabajando muy bien. Pero usted de otro partido, no importa, es por el país. ¿Tú no crees eso? Pero si fuera por el país, tú tienes que querer que gane tu partido, porque con tu partido te va mejor. ¿Tú no crees? Exactamente. Entonces, esas son de las cosas, de la debilidad institucional que tiene República Dominicana. Y como que a uno le cuesta emitir una opinión en este sentido, porque uno siempre ha creído que la palabra del presidente vale algo. No, la palabra del presidente vale mucho. Entonces uno siempre lo cree. Sí. Uno cree que la palabra del presidente vale mucho. Pero se supone que el presidente mismo es el que ha abominado de la reelección presidencial. No, Y no, ya no. que él se tragó su tiburón podrido en una ocasión, lo dijo que será su última postulación. No lo dijo, no lo juró en nombre de Dios. Ujú. Y delante de sus compañeros hay una proclamación y lo juró. Aparentemente Lo juro. los políticos Aquí. no creen en Dios. ¿No creen en Dios? Alguien pudiera decir, no, pero es que Dios no se mete en eso de política. Claro. El reino de Dios no es de este mundo. Y la política y la reelección son cosas de este mundo, son terrenales. Del mundanal ruido. Se dice que Dios es el que quita y pone reyes también. A los políticos, ¿no? No son reyes ellos. No, pero en estos países En un así, sentido figurado. en estos países así son reyes. Pero bueno, es un asunto que va a seguir, por lo menos en términos de expectativas, hasta el próximo mes de marzo, que fue la fecha que el presidente puso. Él no dijo día de marzo. No, puede ser hasta el Puede ser 30. 31. Sí, puede ser hasta el 31 de marzo. Cuando él dijo que se va a referir al tema de la reelección. Cuando se refiera en
en una dirección o en otra, eso va a tener las reacciones naturales que provocan las grandes decisiones. Tú sabes lo único que a mí me choca mucho. Y hasta cierto punto, eso se hizo, ¿verdad? Como algo preparado. Si hubiese sido a ti o a mí, a un periodista acucioso de la vida política, que el presidente le dice eso, el presidente, pero usted juró por Dios. Claro. ¿Cómo puede ser que ahora usted tenga una posición diferente? Pero nadie se lo preguntó, porque eso mandaba una pregunta posterior. Porque desencadenaba una serie de preguntas. Eso es así. Se acabó, Fernando, el día, el tiempo por el día de hoy. Gracias a ustedes por su atención como todos los días. Mañana a las 11 de la mañana estaremos de nuevo con otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.